Ya. Ya está colgada la tarea, ¿sí? Corresponde a lo que vimos de la semana antepasada, la pasada y esta semana. La clase del día miércoles, como cayó feriado, la clase teórica no se ha podido dar. Les he grabado ya la clase para que la puedan ver en diferido. Está colgado en el enlace que dice teoría. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, me escucho. Ya, está bien. ¿No hay nadie más que se está conectando? No. Vamos a comenzar entonces. Esta semana vamos a ver la práctica del sistema endocrinológico. En esta oportunidad vamos a ver el páncreas y las glándulas suprarrenales. Vamos a comenzar con el páncreas. El páncreas es un órgano especial porque tiene dos funciones. Una es exócrina y la otra es endócrina. En cuanto a su función exócrina, es debido a la secreción de sustancias que va a dar enzimas principalmente y un líquido que es rico en bicarbonato, ¿sí? Aproximadamente produce entre 1200 a 1500 mililitros por día de este líquido. Cuando hablamos del páncreas exócrino, hablamos del páncreas como una glándula túbulo acinar, ¿sí? Entonces tenemos un sistema de conductos y un sistema que es el tejido acinoso. Ese es en cuanto al páncreas exócrino. En medio de este páncreas exócrino vamos a encontrar unas porciones que corresponden a su actividad endocrina. Aquí vamos a encontrar a los islotes de Langerhans. Son aproximadamente 1 millón de estos islotes, cada uno con 3000 células, y se van a encontrar principalmente en la cola del páncreas, porque van a ver que el páncreas va a tener partes. Vamos que este es el páncreas, ¿sí? Y acá está para el duodeno. Esta será la cabeza, acá tiene el cuerpo y acá tiene la cola. El tejido endocrino, la porción endocrina del páncreas se ubica principalmente en la cola, esos islotes del ancho. Entonces, cuando hablamos del páncreas exócrino, habíamos dicho que es una glándula túbulo acinar. El tejido acinoso va a dar las sustancias o las enzimas que ven en pantalla, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasas, etc. Y el sistema de conductos excretores es el que principalmente va a emitir el agua y el bicarbonato. Vamos a pasar una lámina y después regresamos, ¿sí? Aquí. El páncreas entonces exócrino corresponde a esto, a ser una glándula túbulo acinar. Como ven entonces, en primer lugar todo este páncreas, ¿sí? Hemos dicho cabeza, cola, perdón, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo, cola. Va a estar rodeado por un tejido conectivo, igual que la tiroides, ¿no? Igual que la tiroides, que la paratiroides, va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo. Y esa va a emitir sus proyecciones para hacer lobulillos. En esos lobulillos vamos a encontrar al acino pancreático como parte del tejido exocrino. Este acino pancreático, como ven, tiene una forma redonda, una forma oval más o menos, y va a estar compuesto por principalmente dos tipos de células centroacinares y células acinares. Más o menos son entre 40 a 50 células acinares, son las celestes que están viendo. Esas células van a tener una porción que es la base, ¿sí? Que es esta de acá, y tienen otra porción que es el vértice, el ápice o hacia la luz, es esta de acá, la más pequeña, ¿no?
Como ven entonces, las células acinares son células que tienen una forma más o menos cilíndrica, ¿sí? Y que van a tener un núcleo redondo, un núcleo perfectamente redondo y que va a estar ubicado en la parte basal de la célula, ¿sí? Otra característica es que este citoplasma de la célula va a ser un citoplasma principalmente basófilo, pero principalmente basófilo en toda esa parte donde está el núcleo, que es la base. Hacia la parte más apical, o sea, hacia esta zona, debido a estos gránulos secretorios, que son gránulos decimógenos, donde están las proenzimas, se va a ver un poco más rosado, ¿sí? Además tenemos la célula centroacinar, que son de 3 a 4, que como ven, dentro del acino, o en la parte central, se encuentran. Por eso se llaman justamente centroacinares. Tienen una forma un poco más ovalada, su núcleo también es más ovalado, su citoplasma va a ser más pequeño y van a ser un poco más claras también que las células acinares. Siempre se encuentran hacia el ápice, vértice, luz, nunca hacia la base, y van a estar formando esta pared interna que corresponde a la porción más terminal de los conductos intercalares. Estos conductos intercalares van a llegar hacia el conducto intralobulillar, estos a su vez van a llegar a los conductos interlobulillares y van a desembocar finalmente en el conducto pancreático principal, el cual, como ven, se une al colédoco y desemboca en la ampolla de Vater en el duodeno en su segunda porción, ¿sí? Esto es con respecto a la parte exócrina del páncreas. Con respecto a la parte endocrina, vamos a encontrar islotes de Langerhans, como son estos, principalmente en la cola. Se ubican entre los acinos, entre el tejido acinar, no son muy numerosos, ¿no? Y van a tener una tinción mucho más pálida. Cuando lo vean en las imágenes, como nidos pálidos, las células son mucho más pequeñas y tienen el núcleo bastante denso. Ahí vamos a encontrar 5 tipos de células. En inmunistoquímica van a ver imágenes de 4 de ellas. Y justamente se usa la atención de inmunistoquímica porque no se va a poder diferenciarlas a menos de que se requiera este estudio, ¿no? Entonces, regresemos. El páncreas exócrino, habíamos dicho que es una glándula túbulo acinar. Aquí estamos viendo acinos. Esto, por ejemplo, es un acino, ¿sí? Acá hay otro acino, acá hay otro acino, acá hay otro acino. Los acinos, entonces dijimos, son redondos o ovales y van a estar compuestas de células epiteliales piramidales. Estas son las células acinares porque son las más numerosas, de 40 a 50. Estas células piramidales, que son las acinares, van a tener el ápice que se orienta hacia la luz, ¿sí? Hacia esta parte está el ápice, y hacia esta parte, la que está afuera, digamos, es la base. En la base es donde tienen sus núcleos, que son redondos. Y la coloración, como ven, es basófila, pero sobre todo se ve más ese color basófilo o morado por la hematoxilina hacia la base. Hacia el centro del acino se ve un poco más rosa debido a estos gránulos que contiene, que son los gránulos de zimógeno que están hacia el vértice, ¿no? Nuevamente aquí estamos viendo acinos y en cada uno de estos acinos estamos viendo las células acinares, que son células de forma más o menos piramidal. Células grandes, con el núcleo redondo, basal, y en el ápice están esos gránulos de zimógeno. Están viendo también la pared de algunos vasos, pared delgada de la vena, pared gruesa de la arteria, con sus células endoteliales, ¿sí? Que son planas, epitelio plano simple. ¿Qué se diferencia de este tipo de estructura? Que es un conducto. Se diferencia porque aquí el epitelio, contrario a los vasos, que es un epitelio plano simple, aquí en los conductos es un epitelio cúbico simple. Las células son igual de altas que anchas. Y la tinción también que adoptan es un poco más pálida, ¿no? Entonces, dijimos de 40 a 50 células acinares. Van a formar un acino redondo y en la luz van a estar las centroacinares, que son de 3 a 4. Y estas centroacinares son
el inicio del sistema de los conductos de páncreas. ¿Por qué? Porque formaban esa parte terminal del conducto intercalar, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, distintas conformaciones de los acinos, ¿sí? Y miren, esas células que tienen un color, digamos, mitad morado, mitad rosa, son las células acinales. La base es más morada, donde está el núcleo redondo, y la parte del vértice o el ápice es la parte un poco más rosa debido a los gránulos que contiene. Estos núcleos son redondos y tienen la presencia de 2 nucleolos. Entre esos acinos vamos a encontrar también la presencia de algunos vasos, pequeños vasos o sinusoides. Aquí, por ejemplo, este es un vaso, el epitelio es plano simple. Estas son células endoteliales, entonces, y lo que está adentro, en forma ovalada, son eritrocitos, ¿sí? Alrededor tenemos el tejido pancreático exócrino. Aquí estas líneas se ven así porque es por donde está pasando esas proyecciones de tejido conectivo desde la cápsula, que está formando los lobulillos, lóbulos, y ahí tenemos la presencia de los acinos. Por ejemplo, miren este de acá. Los núcleos de las células acinares están hacia la parte basal y hacia la parte del vértice están estos puntos azules, ¿sí? En algunos tipos de tensiones se pueden ver mejor de esta manera o incluso rojos. Son los gránulos decimógeno, gránulos secretorios de la célula acinar pancreática. Igualmente, como menciona la imagen, estos gránulos decimógeno pintan o son positivos con la tinción de paz diastasa. Miren esta porción, ¿sí? Las células acinares están pintando paz positivo con diastasa, con tratamiento de diastasa, mientras que esta porción, las células son completamente diferentes, ¿no? El citoplasma es claro. Esto pertenece a células del islote de Langerhans, por lo que no han teñido con ese tipo de colorante que es específico para reconocer los gránulos decimógenos en las células acinares. Aquí está señalando células centroacinares, ¿sí? Miren, este es el acino y tenemos las mismas células con sus núcleos basales, pero también tenemos una célula que tiene el núcleo más adentro. Y no solamente tiene el núcleo hacia la parte central, sino que tiene un citoplasma pequeño y es un poco más claro. Esa es la célula centroacinar. Igualmente acá, igualmente acá. Células centroacinares. Aquí se puede ver mejor. Tenemos un acino pancreático. Miren al lado el ducto, que es un epitelio cúbico simple, la luz del ducto, las células de este ducto igual de altas que anchas, citoplasma claro, núcleo también un poco más pálido. Y miren aquí en el acino tenemos las células acinares, que son más o menos piramidales grandes, con núcleos basales, con 2 nucleolos. Tenemos en su citoplasma apical los gránulos decimógeno, que son gránulos secretorios, y tenemos también esta célula que está hacia el centro, la célula centroacinar, con su citoplasma más pequeño y mucho más claro. Igualmente, estamos viendo acá el páncreas exócrino, entonces. Perdón. Estos de aquí son los tabiques de tejido conjuntivo que vienen desde la cápsula y que están dividiendo a los acinos. Aquí vemos, por ejemplo, unas células un poco más claras, ¿sí? Que deberían ser las células centroacinares y alrededor de ellas se disponen las acinares. Este dibujo ya se los expliqué. Acá tenemos, por ejemplo, conducto intercalar, ¿sí? Es un epitelio cúbico, simple, redondo y tiene una luz central. Es un conducto intercalar.
conductos intralobulillares. Miren, ese es el conducto intralobulillar, el mismo de la imagen anterior, pero un poco más cerca. También es un epitelio cúbico simple, no se logra, digamos, visualizar como el anterior, simplemente el epitelio y la luz, porque por el tipo de corte. ¿Sí? Recuerden que los intercalares se conectan y llegan a los intralobulillares, así que sacar un intralobulillar en un corte solo, ¿no? Ese es un poco más complicado. Entonces, generalmente se ven así los intralobulillares, como si estuvieran llegando a la conexión de los intercalares. Las células, sin embargo, son células cúbicas, pálidas. El núcleo también tiene una cromatina bastante bien distribuida y suelen ser de forma más oval. Aquí también tienen más conductos intralobulillares, ¿no? Que lo diferencian de toda esta parte que es el parénquima exocrino del páncreas, con las células acinares y centroacinares, y ven como, por ejemplo, hay algunas áreas en donde se aprecia algunos ductos que deben llegar a otro más central, ¿no? Que es el conducto intralobulillar. Aquí también tenemos tejido conectivo, que de repente en una tricrómica se verá mejor, pintará de azul. Tenemos, bueno, un pequeño vaso que tiene epitelio plano simple. Tenemos también conductos intralobulillares, son estos dos, y conducto interlobulillar, perdón. Los intralobulillares aquí, como ven, se ven más pequeños y el interlobulillar tiene una apariencia longitudinal mucho más larga. En medio de todo este campo de parénquima exócrino, noten esta parte, que es más pálida, es como un pequeño nido de células más pequeñas, núcleos más pegados y más pálidos. Ese es un islote de Langerhans. Esa es la parte endocrina de la glándula. Aquí también estamos viendo acinos pancreáticos, ¿sí? Con las dos células que hemos estado estudiando, aunque acá principalmente se ven células acinares. Tenemos aquí un vaso, tenemos aquí un conducto. Es este de acá. Los conductos interlobulillares o interlobulares rodeados de gran cantidad de tejido conjuntivo. Hemos dicho que los intercalares se vacían, en primer lugar, en los intralobulillares y luego en los interlobulillares. Epitelio cúbico simple y cilíndrico bajo simple. Esto de acá, perdón, esto de acá corresponde al parénquima exocrino. Hay algunas tinciones, como por ejemplo el Alcian Blue o la técnica con Musi-Carmín, ¿no? Este es Alcian Blue y este es Musi-Carmín, que pueden teñir o mostrar la mucina de las células de los conductos de un color característico, ¿no? Para el Alcian Blue será azul y para el Musi-Carmín será un tono rojizo. Puede poner en evidencia estos tipos de células. Páncreas endocrino, entonces. Bueno, acá se ve bastante borroso. En general, la mayoría es exocrino, hasta un 90-98%, y el resto va a ser páncreas endocrino. Miren estas áreas que parecen un poco como manchas claras o blancas en medio del tejido, que es más morado. Todo lo que no está encerrado será el páncreas exócrino. Y lo que está encerrado será el páncreas, la porción endocrina del páncreas, ¿no? Principalmente aquí son los islotes de Langerhans. Aquí hay varios, así que probablemente estemos más hacia la cola, ¿no? Noten entonces el color, la apariencia de las células. Alrededor tenemos nidos de células que tienen una forma o forman grupos ovales, redondos, de un color más rosa o hacia la base un poco más morado. Pero en el medio tenemos ese nido de células que no están formando ciertamente grupos circulares, sino que están formando como trabéculas que se juntan unas con otras. Los núcleos son más pequeños que los que están afuera de ese círculo rojo. Los núcleos también son más oscuros y las células tienen un citoplasma también más pequeño
y mucho más pálido, ¿no? Ese es un islote de Langerhans. Nos acercamos un poco más. En medio de esos cordones de células tenemos la presencia de sinusoides o vasos más pequeños. Un islote de Langerhans. Aquí no podríamos diferenciar a ciencia cierta cuál es cada una de las células que contiene. En general, el páncreas endocrino hemos dicho que tiene aproximadamente 1 millón de islotes de Langerhans y cada uno va a tener aproximadamente 3.000 células, ¿sí? Y que se ubicaba más en la cola. Pero vamos a encontrar acá 5 tipos de células, que son la célula beta, que secreta insulina, la célula alfa que secreta el glucagón, que tiene una función antagónica a la anterior célula, la célula delta que secreta la somatostatina, la célula G que secreta la gastrina y la célula F que secreta el polipéptido pancreático. Cada una va a encontrarse principalmente dispersa. La única que tiene, digamos, una localización más específica es la célula alfa, que se ubica principalmente en la periferia. Pero la más numerosa no es la alfa, sino que es la beta. La beta es aproximadamente el 70% del contenido de las células de este islote y son las encargadas de secretar la insulina para disminuir la glucosa. Aquí tenemos entonces islotes de Langerhans, pueden variar en tamaño. Afuera tenemos todo el tejido exocrino y tenemos también la presencia de un conducto, un epitelio cúbico simple. En este tipo de tinción, miren el tono que adoptan los islotes de Langerhans, un rojo en este caso más pálido. Tenemos la presencia de conductos también. Y todo lo que tiene ese tono más rojo intenso vendrían a ser los acinos pancreáticos, ¿sí? Aquí están señalados. Era un conducto intralobulillar. Esto entonces serán los islotes de Langerhans, ¿sí? Noten que sus núcleos de las células son mucho más pequeños, se ven mucho más puntiformes y el citoplasma tiene una apariencia más pálida nuevamente. Aquí nuevamente yo no podría decir cuál es beta, cuál es alfa. Presumo que las alfa están más en la periferia, pero no puedo saber a ciencia cierta. Voy a requerir del estudio de inmunistoquímica como se presenta en este caso, ¿sí? En la primera tenemos a las células que están secretando el glucagón, que vienen a ser las células alfa. Células alfa aproximadamente son el 20% y eran las que se ubicaban en la periferia más, ¿no? Luego tenemos a las células que secretan a la insulina para disminuir la glucosa, las células beta, que son las más numerosas, ¿sí? Entonces, todas esas marrones bronce, en este caso son las células beta, en el primer caso son células alfa. Como ven, las células beta no solamente son más numerosas, sino que se encuentran dispersas en todo el acino, perdón, en todo el islote y tienden a concentrarse un poco más en el centro. Luego tenemos aquí abajo a las células delta, que son las encargadas de secretar la somatostatina. Se encuentran más o menos en un 5% y también dispersas. Y tenemos aquí, la somatostatina va a ser la célula, la hormona que se encargue de disminuir las contracciones, por si acaso, disminuir las contracciones en el tracto digestivo y también en la vesícula biliar. Y tenemos aquí finalmente a las células F, que son las del polipéptido pancreático, que representan solo el 1%. También dispersas y se encarga de inhibir la secreción exócrina del páncreas para que no ocasione una autodigestión, ¿no? La misma figura de inmunistoquímica. En el primer caso tenemos también a las células que están secretando a la insulina. Tenemos luego a las células que están secretando el glucagón. Solamente por el número que yo veo de células, obviamente aquí hay más concentración de células, por tanto son las alfa. Tenemos las células delta y tenemos las células F. En medio de estas células, como les había mencionado, también hay vasos pequeños o sinusoides, ¿no? En cuanto a la glándula suprarrenal, también es conocida como glándula
adrenal se va a ubicar en los polos superiores de ambos riñones. Van a ser, por tanto, retroperitoneales y van a tener dos partes, ¿no? Que aquí más o menos se ve. Esta parte que es la más externa es la corteza y esta parte que es la más interna es la médula. La corteza va a representar el 90% y la médula solamente va a representar el 10%. Aquí no se ve muy bien, pero acá sí. Tenemos la glándula, también va a ser recubierta por una cápsula de tejido conectivo denso, que es la que está más o menos marcada. Luego va a venir una capa, bueno, toda esta parte que es la corteza se va a dividir en tres zonas. Una que es la glomerulosa, luego la fasciculada y luego la reticular. De afuera hacia adentro, glomerulosa, fascicular y reticular. Cada una va a ser encargada de secretar cierto tipo de hormona. Y hacia la parte más interior tenemos a la médula adrenal. Aquí no se ve muy bien tampoco, pero tenemos aquí de azul el tejido conectivo que representa a la cápsula. Y vamos a ver que más o menos aquí hay un cambio de células. Esta va a ser la glomerular y esta va a ser la fascicular y se los voy a explicar por qué en cada una de sus capas. Igual esto es corteza y esto es médula, ¿no? Aquí. Entonces dijimos que la glándula va a estar recubierta por tejido conectivo denso y regular. Y luego van a venir la corteza que va a tener tres partes, ¿no? La parte más externa es la capa glomerular o glomerulosa. Esta capa, como ven, es una estrecha banda y es una estrecha banda inconstante, discontinua. ¿Cómo así? Que no en toda la glándula va a tener el mismo espesor. Es más, hay partes en las que puede no tener parte de la cápsula, de la capa glomerulosa y de frente tener a la fasciculada en contacto con estas hebras azules que son la cápsula, ¿sí? En esta capa glomerulosa, los nidos de las células son células cilíndricas y células pequeñas y van a estar en cordones o grupos que también son cortos. Los núcleos van a ser de tensión oscura, van a tener 1 o 2 nucleolos y en general todas las células en la corteza van a ser más acidófilas. En la corteza son más acidófilas, pero son un acidófilo pálido. Luego en la fasciculada se va a diferenciar porque aquí los cordones de células son largos, son cordones de células longitudinales, ya no cortos como los de arriba, ¿sí? En un grosor de 2 células más o menos, un espesor de 2 células. Las células además aquí son más grandes, son un poco más poligonales y van a tener contenido mayor de lípido en el citoplasma, por lo que se ve una capa más clara. Y la célula se llama aquí espongiocitos. Parecen esponjas. Miren, esa es la misma imagen. Entonces, cápsula de azul. Tenemos zona glomerular, más o menos ahí. Y miren cómo hay un cambio de tensión entre esta y esta zona. Es un poco más pálida. Las células de la fascicular o fasciculada son células en cordones largos, longitudinales, de células de doble espesor. Y son células más grandes, más gorditas, más redondas y con un aspecto más vacuolado por los lípidos, por lo que se llaman espongiocitos en esta zona. Siguen teniendo un tono acidófilo, un tono más yendo hacia rosa. Y luego tiene la zona reticular, que termina más o menos acá. Como ven, se ve como una red y por eso se llaman reticular, pero aquí las células también tienen cordones cortos, ¿sí? Y se parecen mucho a lo de la zona fascicular, pero son un poco más pequeñas y también un poco menos claras. Y finalmente tenemos a las células que vamos a encontrar en la médula, que son células más grandes y son acidófilas. Ya no son son células basófilas, ya no son acidófilas como en esta parte, como en la corteza, sino que en la médula son más basófilas.
vamos a ver que las células de esta zona son células más epitelioides también. Entonces, esta es la capa glomerular, ¿sí? Como les había dicho, pequeños grupos o cordones de células cortas, células que tienen núcleo pequeño de tinción oscura, 1 o 2 nucleolos dentro de esas células. Mientras que en la fascicular, cordones longitudinales de células, de un más o menos doble espesor de célula, células más grandes, núcleos más grandes. El citoplasma va vacuolado, transparente, como si fueran esponjas. Son llamadas espongiocitos en esta zona. Bueno, también hay pequeños vasos sinusoides entre los cordones, ¿no? Reticular. Aquí las células se hacen un poco más acidófilas, se parecen a los espongiocitos, pero con un tinte más rosado, ¿no? Pueden haber células oscuras, células más claras, pero en general todas tienen un tono más eosinofílico. También hay sinusoides entre las células. Entonces acá tenemos cápsula, esta zona que es más indistinguible, que es la zona fasciculada, ¿no? Hasta acá por lo menos. Abajo está la reticular, acá estará la glomerular. Y acá, en un tono más basófilo, la médula espinal. Corteza, toda la corteza, un tono más acidófilo. Y abajo la médula, un tono más basófilo. Aquí están viendo, por ejemplo, los grupos o cordones de células y cómo en medio de ellos hay presencia de pequeños vasos que contienen múltiples eritrocitos, ¿sí? Nuevamente, los vasos, o también llamados sinusoides con los eritrocitos, estos núcleos alargados negros serían las células endoteliales. 90% corteza, 10% la médula. ¿Sí? La corteza, 3 capas. Miren, acá hay un cambio de tono obvio y aquí está el otro más o menos. Esto sería fascicular, ¿no? Arriba glomerular, que es delgada, estrecha, y abajo reticular. Y debajo médula, ¿no? Nuevamente acá tienen a toda la corteza, tienen a la primera, a la A, que sería la glomerulosa, la B, la fasciculada, y la C, la reticular, y debajo estaría la médula adrenal. Nuevamente, esta imagen ya la tienen adelante, la cápsula pintada de azul por la tricrómica, y hay un cambio notorio como si fuera una bandera, ¿no? Ahí están las 3 capas de la corteza. Este sigue siendo la médula adrenal. Aquí la cápsula está tomando otro tipo de coloración, más pálida. Esta será la zona fasciculada, esta será la reticular porque tiene esas líneas, y más o menos acá estará la médula y por acá estará la glomerulosa. Y más o menos así. Sinusoides, la zona glomerular es la misma imagen que ya han visto antes. En la zona glomerular también pueden ver las células un poco pálidas como aquí, un poco vacuoladas, pero no tan grandes, ni tan con esa clara, transparente, vacuolada de los espongiocitos de la zona fasciculada. Aquí hay pequeños capilares o vasos, célula endotelial, vaso. Lo que están adentro son eritrocitos. Miren en la zona fasciculada, miren en la glomerulosa, pequeños grupos cortos, ovales, como si fueran glomérulos, ¿no? Glomérulos, por eso su nombre de la capa. Pero miren la fasciculada, cordones largos de células, cordones longitudinales, con vasos en medio de ellas, grosor de 2 células, células más grandes, como si fueran burbujas, multivacuoladas, espongiocitos. Aquí nuevamente están viendo los espongiocitos, en algunos casos pueden verlos no tan pálidos o eosinofílicos como en esta imagen, pero aún así tienen vacuolas, pequeños círculos blancos dentro del citoplasma. En la zona reticular, células oscuras, cromatina más densa, citoplasma un poco más eosinófilo,
cerca a la médula, importancia desconocida, y células claras que se componen de un reticulado de cordones celulares que se juntan unos con otros y van a estar separados por sinusoides. Cordones de una sola hilera de células. Las células son más cilíndricas con citoplasma eosinofílico con pequeñas gotas de lípido. Y se pueden encontrar también algunos gránulos de lipofuscina en esas células claras. Como en estas de acá, ¿no? Serán células claras. Tiene un pequeño tinte marrón, amarillento en su citoplasma. Son los gránulos de lipofuscina. Acá igual. Hay unas un poco más densas y unas un poco más claras. Oscura, clara. Médula. En la zona medular vamos a encontrar que las células tienen una característica más epitelioide, ¿sí? Van a ser células un poco más grandes, en grupos también pequeños, cortos. Van a estar en estrecha relación con vasos, como en este caso se ve la vena central adrenomedular, ¿sí? Y las células aquí en esta médula se van a llamar cromafines. Las células cromafines pueden ser ricas en adrenalina o ricas en noradrenalina. Es decir, la célula cromafín va a tener dentro de su citoplasma gránulos y estos gránulos van a contener catecolaminas. El 80% catecolaminas que corresponden a la adrenalina y el 20% van a ser gránulos de noradrenalina. Aquí, por ejemplo, están viendo las células cromafines en la médula suprarrenal. Son células un poco más grandes, células basófilas, al contrario de la corteza. Son basófilas, núcleos redondos, con uno o dos nucleolos. Y en medio de esas células grandes van a poder encontrar estos tipos, que son neuronas ganglionarias o células ganglionares que ya hemos visto en un momento, ¿no? Son células bastante grandes, bastante ovaladas, con esta sustancia de Nis dentro del citoplasma que se ven como gránulos, ¿sí? Y el resto corresponden a las células cromafines o feocromocitos también se llaman. Células cromafines o feocromocitos, células ganglionares simpáticas. Células cromafines, ¿sí? Células grandes, células epitelioides, también le dice la bibliografía, es decir, se parecen a las epiteliales, pero no lo son. Se organizan más o menos en grupos pequeños que, si se dan cuenta, están como que tocándose uno con otro, juntándose. Aquí la pueden ver más de cerca. La célula cromafín no solamente se caracteriza por ser más o menos grande o epitelioide, sino que tiene un único nucleolo de posición central que es llamativo, ¿sí? que es evidente. Aquí tienen una imagen donde pueden ver las células que hemos visto de las diferentes capas, ¿no? En la zona glomerular, estas células cilíndricas que hemos dicho van a secretar mineralocorticoides, están en grupos cortos, como están viendo. En la zona fasciculada, que son cordones largos, longitudinales, estas células secretan glucocorticoides, principalmente, y son espumosas, hemos dicho, son los espongiocitos. En la zona reticular tenemos células que van a secretar hormonas sexuales, que se ubican en cordones un poco más transversos y cortos, y en la médula teníamos estas células epitelioides principalmente, como las que son las células cromafines o feocromocitos, que van a secretar adrenalina o noradrenalina, dependiendo que contengan sus gránulos, ¿no? Que están en estrecha relación en esta parte con las venas medulares. Esto es todo, chicos, con respecto a la práctica de hoy. La tarea ya está colgada para que la puedan ir avanzando o ir organizándose con sus grupos y no sobrepasarse del tiempo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, doctora, gracias.
Ya, chicos. Dime, Rosa de Los Ángeles. Disculpe, Miss, ingresé un poco tarde, no sé si me podría considerar en la lista. Ya, está bien. Ya, gracias. Ya, chicos, si no tienen ninguna pregunta, entonces los dejo. Tomen este tiempo que queda de la clase para poder organizarse con sus grupos e ir dividiéndose las imágenes que corresponden a la semana. Están especificadas, pero también están en sus guías. Que tengan buenas noches, chicos. Gracias a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.